Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Nos estamos conectando una vez más en estas transmisiones de la página Apizaco Antiguo, lo cual, pues, como cada 8 días nos estamos aquí transmitiendo. Hoy quiero darle las gracias nuevamente a la presidenta del Círculo Histórico Literario, licenciado Miguel Enelida, la profesora Lourdes Huerta, lo cual, pues, nos brinda, pues, con su gentileza, el poder transmitir desde sus instalaciones. Le damos también la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el cual pues quiero agradecer de antemano al licenciado Sergio Pintor, expresidente municipal de la ciudad de Apizaco. Presi, muchas gracias por estarnos acompañando. De verdad te confieso, Presi, para mí y para la página, los micrófonos, la lente de la página Apizaco Antiguo, la verdad es que es un honor que nos estés acompañando. Si gustas presentarte a la audiencia. Primero, agradecerte, Israel, la muy atenta invitación a platicar sobre una parte de Apizaco, bueno, un tema apizaquense y que pues es motivo también de gusto de mi parte que me hayan invitado y por eso te reitero mi agradecimiento y desde luego a nuestra amiga Lourdes por parte del Círculo Literario, que nos dé aquí el cobijo, ¿verdad? El cobijo, de estar aquí en sus instalaciones. La anfitrionía. Claro. Pues mi nombre, Sergio Pintor Castillo, soy originario de Apizaco, surgido de una familia ferrocarrilera y de comerciantes. Pude estudiar la primaria, secundaria, preparatoria aquí en Apizaco, y posteriormente, como muchos, y lo voy a referir más adelante, como muchos jóvenes, pues con aspiraciones, logré irme a estudiar a México. Estudié en la UNAM Ingeniería Industrial. Y después he tenido ya en algunas actividades públicas, algunos encargos públicos, pues he tenido también la oportunidad de especializarme en algunos temas, sobre todo el desarrollo urbano, desarrollo regional, hasta en el tema jurídico, igual en la UNAM. Así que esto me ha formado pues una visión muy amplia de lo que debe ser, pues desde luego, una sociedad, una comunidad como Apizaco, pero también las muy importantes y delicadas tareas y además responsabilidades de un servidor público. Sí, claro. He podido, como ya lo comentaste, ser presidente municipal de Apizaco. Antes lo fui en Contla, que pues obviamente no es mi municipio, me mandaron de referee. Sí, claro. Pero igual una gran experiencia. Y así otros cargos a nivel municipal, también a nivel estatal y a nivel de la federación. He incurrido en los 3 órdenes de gobierno, sobre todo con el ánimo y una vocación de servicio que es lo que siempre he querido imprimirle a mis responsabilidades públicas. Perfecto, pues grandioso presentación, de verdad. Gracias. Y mira, Presi, con todo respeto, siempre me dijo Sergio, ¿verdad? Esa confianza que tenemos, gracias, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que estamos, y te lo digo no porque estés aquí, sino porque es pues esta visión que tiene uno de estar, pues siempre visualizando a lo que me refiero, en que estamos con una persona, me refiero, que conoce a profundidad el municipio. O sea, también quiero comentarles que Sergio Pintor es una de las personas que se ha preocupado bastante por el tema de la historia de Apizaco, ¿verdad? Al menos esa es la referencia que tiene la población. Exacto. Junto con, voy a citar un mal ejemplo, siempre dicen las comparaciones son odiosas, ¿verdad? En este caso una comparación positiva, pero como Fernando León, en su momento, gente que se interesó por el municipio, ¿verdad? Me refiero papá del doctor Fernando. El doctor Javier. Exacto. Entonces, la verdad te lo digo con toda franqueza, pues sí, para mí me siento muy honrado de que nos estés acompañando aquí en esta transmisión. Ahorita vamos a hablar de
pues de este tema, ¿no? Que también es algo que hicieron por ahí algunos comentarios de que sí, es muy verdadero los juegos apizaquenses, que es nuestro tema del día de hoy, pues ya en un letargo. Y yo le puse en un letargo porque pues no están muertos, ¿verdad? Está a en la algún vista. momento puede renacer esto. Pero Ojalá, bueno, ojalá. para que entremos en tema, y fíjate, cuando ahorita estábamos detrás de cámaras, Lulú Huerta le llama la atención y me dice, oye, Héctor, ¿qué es esto? ¿Verdad, Carolita? ¿Qué es esto? Le digo, es la antorcha con que corrieron, ¿verdad? Mucha historia se desconoce, Sergio, y más las nuevas generaciones. Más las generaciones actuales desconocen esa riqueza histórica que tiene Apizaco, siendo una ciudad joven, como bien sabemos, pero pues que ya tenemos tradiciones como fueron los juegos apizaquenses. Vamos a ahorita entrar a detalle de eso. Déjame hacerte unas pequeñas preguntas. ¿Cómo era para ti, me refiero en la niñez, cómo era para ti Apizaco? O sea, ¿cómo lo percibías? Obviamente ha habido una evolución, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de eso. Con mucho gusto. Ahorita que lo comentabas, vino a mi mente muchos sucesos, muchas vivencias. Debo decirles, como ya lo mencioné, que mi origen es ferrocarrilero porque dos de mis tíos, Leopoldo Castillo, Manuel Castillo, fueron ferrocarrileros. Mi tío Leopoldo, con la especialidad en mecánica, que después llegó a ser el jefe ahí del taller mecánico. Entonces yo recuerdo, y me impresionaba mucho, ir a la estación del ferrocarril, a veces por curiosidad, pero también a veces porque les llevaba el lunch a mis tíos. Sí, claro, sí. Y me impresionaba cuando llegaba la máquina de vapor. Y me parecía un monstruo, ¿no? Bufando y echando lumbre. Era todo un espectáculo. Claro. Esa es una vivencia que pues difícilmente se olvida, ¿no? Y desde luego el bullicio, los vendedores, porque a Apizaco en un tiempo se le decía que tenía el origen de los bastones. Y, sí, claro. Siempre decía la gente de fuera, los bastones de Apizaco. No, eran son de Tizatlán, pero el señor Paredes vendía aquí los bastones. Y bueno, comida, todo como bien dijiste, un bullicio. Un bullicio de la ciudad, y desde luego pues era el reflejo del poder del ferrocarril, ¿no? Poder social, poder laboral, obviamente, sí, claro. Y que reflejó una gran economía para Apizaco y sus alrededores. Sí, claro. Sí. De ahí el comercio. Siempre el comercio y el transporte van de la mano. Desde entonces lo tengo. Yo fui secretario de Comunicaciones y Transportes y pues ahí me convencí por qué van juntos. De la mano. El comercio. No puede ir separado. En el comercio, pues digamos Apizaco, ¿no? Que un gran potencial. A eso se debe su crecimiento muy rápido. Pues no solo de población, sino también de actividades. Actualmente, bueno, no sé si actualmente, pero hace poco tiempo, Apizaco tenía más del 50% de unidades económicas del Estado, lo cual hace el reflejo, porque Apizaco, como en otros rubros, por ejemplo la educación, es el centro de atención de una gran región que no solamente es el norte de Tlaxcala, claro, sino también parte de Puebla, como bien sabemos, que eso ha ido ya modificándose. Pero ese era el Apizaco de entonces, ¿no? Y también recuerdo con mucho agrado el mercado, porque también mi familia vendía de todo. Desde tortillas, carbón, alfalfa, frutas. Éramos, pues, una familia muy activa y pues recuerdo a muchos amigos de entonces que fueron entrañables, ¿no?
Y desde algunos luego, de ellos que nos... sí, Macario Carrasco, por ejemplo, que fue el líder de los comerciantes. Recuerdo, por ejemplo, a Lázaro. Lázaro era un estibador, como les dicen, pero era el cargador, Sí, uno sí, de sí, claro. los 2 o 3 que había, y que era verdaderamente un ejemplo, Lázaro, porque con esa actividad muy humilde, pero muy, muy honesta y de mucha entrega, Sí, sí. él, por ejemplo, logró levantar a su familia y él se responsabilizó de la educación de sus hijas. Entonces, las hijas de Lázaro iban a la Nicolás Bravo. Entonces era verdaderamente un ejemplo este Así, amigo así. Lázaro. Bueno, y así todos, ¿no? Claro. En fin, para no salirnos del tema, Apizaco, pues es en sí una ciudad de mucha unidad y de, sobre todo, de esfuerzo colectivo. Y eso ha propiciado su crecimiento. Lástima que en los tiempos actuales esto se ha ido perdiendo, la conciencia social y sobre todo, pues ahora con los temas cotidianos de la inseguridad y Sí, demás, sí, claro. se nos ha perdido. Pero bueno, tenemos que salir. Sí, claro. Se me vienen tantas cosas a la mente quererte preguntar. Bien lo dije, bien lo dije. Yo sé que estamos frente a una persona que conoce el municipio a profundidad. Me refiero porque eres netamente apizaquense, pero también porque llevaste esta parte de la vida pública, ¿verdad? O sea, conoces, si me Así permites es. la expresión, el teje y maneje, ¿verdad? De lo que es Apizaco. Algo lo sé. ¿Alguna vez pasó por la mente de Sergio Pintor ser ferrocarrilero? No, no, porque en esa etapa de que el ferrocarril llevaba a mucha gente, pues yo a lo mejor todavía no nacía. Yo nací en 1951. Y pues siempre la familia, sobre todo mi madre, quiso que yo estudiara, ¿no? Entonces, así pude estudiar e irme a la universidad a estudiar una carrera. Y también tuvimos la oportunidad de estudiar a tu tío, don Manuel Castillo. Manuel, que ya estuvo en el ¿verdad? programa, sí. Una de vivencias que menciona, pero que también a la par, el hermano de don Manuel es quien construye una máquina, ¿verdad? Una maquinita a escalas, corrígeme si estoy mal, pero que era una maquinita que la gente podía observar, pasaba en la calle y se veía cuando abrían los portones de la casa, ¿verdad? Sí, su portón. Su portón, exactamente. Sí, es cierto, ya lo mencionaba, él se especializó en la mecánica de las máquinas de vapor y en sus ratos libres maquinaba piezas de una máquina de vapor, de la 212, sí. que la conocía perfectamente, ¿no? Claro. Entonces, él la empezó a armar poco a poco. Me acuerdo que en algunas cosas me pedía alguna opinión, sobre todo de carácter técnico. Yo en ese tiempo estudiaba en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería. Entonces, siempre yo le pedía que pues pudiera él al final que la donara a la ciudad. Pero bueno, él decidió finalmente dejárselo a su familia, lo cual es también muy bueno. Pero sí tuvo ese ingenio y sobre todo esa paciencia. Llegaba mucha gente a comprársela. Sí, claro. Y todo estaba perfecto, ¿no? Pero bueno, está ahora con uno de sus hijos. Tomó la decisión de que se heredara la... Pero era un hombre muy responsable porque él tuvo esa filosofía de los viejos ferrocarrileros. Sí, claro. Sí. Recordemos que el ferrocarril en México fue una concesión que le dieron a los ingleses, a una empresa inglesa. Sí. Y entonces los jefes de ellos eran ingleses, muy estrictos, muy puntuales, por eso uno ponía el reloj cuando sonaba el silbato del ferrocarril, porque era la hora exacta, ¿no?
Entonces, mi tío Leopoldo aprendió de esos jefes la responsabilidad, por eso siempre fue muy exigente, una gran disciplina, impecablemente vestido. Y bueno, pues eso era en esos tiempos, la imagen de los ferrocarrileros. Claro. Fíjate, ahorita que mencionabas, también lo mencioné en la transmisión pasada, y quiero corregir la fecha nada más. Apizaco siempre se vio rodeado de mercancías, ahorita hablando de lo del comercio. Digo, te comparto, a lo mejor lo has leído, si no, digo, pues aquí compartimos el dato. Este lugarteniente de Porfirio Díaz, que tiene, digo, hablando de esto muy breve, Porfirio Díaz tiene sitiada la ciudad de Puebla para liberarla, y él quiere establecer el telégrafo, un telégrafo cercano para echar mano y tener las comunicaciones pues a la mano, ¿no? O sea, tenemos que estar comunicados para ver cómo expulsamos la intervención. Entonces manda a este lugarteniente a investigar cómo se encuentra Barrón Escandón, si era un lugar que se encontrara apto para establecer el telégrafo. Y este lugarteniente viene, hace la inspección y se encuentra con una estación, fíjate, o sea, estamos hablando un año después de que se echa a andar la estación en Apizaco. O sea, sabemos que oficialmente se toma el año de 1866. Te estoy hablando en un año después, en el 67, viene este lugarteniente, y la narrativa de este libro menciona que Barrón Escandón está pero repleta de mercancías. O sea, ¿a qué voy? O a lo que quiero llegar ahorita que mencionaste eso, que Apizaco también tiene la posibilidad de echar mano de la estación para que las mercancías estén a la mano y surja el comercio en Apizaco. Digo, porque recordemos que anteriormente, pues las mercancías que venían de Veracruz para la Ciudad de México, pues tardaban 3 meses en llegar. Con el ferrocarril se desplazan, y más en Apizaco, pues los comerciantes tienen a la mano cómo echar rápido la carga y descarga de sus mercancías. Entonces la estación está en un auge lleno de mercancías. Claro. De todo tipo. Sí, por la siguiente razón. El auge de Apizaco generó una demanda de mercancías, de servicios, y entonces llamó a inversiones. O sea, llamó inversiones, pues no solo locales, sino también extranjeras. Y eso formó pues una comunidad cosmopolita. Veamos ese origen en el que precisamente el comercio atrajo a españoles, por eso las panaderías, sí, franceses, el hotel y yo, a italianos, las pastas, los libaneses. Mi suegra era de origen libanés, y me refería, ¿no?, en esos tiempos, como su madre y su abuela, y además pues toda la colonia libanesa que vivía aquí en Apizaco, sí, claro, entre ellos un expresidente de Apizaco y un exgobernador, a Mariano. Claro. Entonces ellos con los géneros, la ropa, dices las panaderías, alemán, don Max Stuhl, que tenía su ferretería, y era ahí donde uno encontraba cosas o partes, claro, de máquinas o de mercancías dedicadas a la industria, en fin, cables y cordones. Uno ve el panteón municipal, y en la parte de entrada uno ve muchos apellidos ingleses. Sí, claro. Sí. Porque era el origen. Sobre todo la parte de la 5 de mayo, de la entrada a la derecha y a la izquierda. Claro. Uno ve los apellidos. Y bueno, como siempre sucede en el crecimiento de las ciudades, después los apellidos se van perdiendo porque emigran
o ya no persisten los apellidos, como es el caso en Apizaco. Muchos apellidos de entonces, digamos de nuestra época, pues se han ido perdiendo, ¿no? Sí. Y esa es la historia de los pueblos y de las ciudades, ¿no? Es una riqueza que tenemos en el panteón, ver todas estas referencias del origen de Apizaco, ¿verdad? Y eso se da también en la conformación social, ¿verdad? Un crisol de culturas, de filosofías también. Lo definiste bien hace un momento, una ciudad cosmopolita. Sí. Una ciudad que por ahí luego algunos, pues personas quieren ya darle hoy en día otro contexto a la ciudad de que fuimos una ciudad porfirista, yo he escuchado. Y le digo, o sea, no sé de dónde sacan eso. ¿Verdad? Creo que Tlaxco es más porfirista que la misma. Ya lo creo. ¿Verdad? Pero bueno, ya le quieren dar esa connotación. No vamos muy lejos. Tezcalac, la cultura de Tezcalac, de la región, es mucho más antigua que la misma Apizaco. Mucho más antigua. De la era, digamos, prehistórica, ¿eh? Sí. Bueno, pues Apizaquito, de donde toma el nombre Apizaco, pues igual, era una región de obrajes que hilaban la lana y que de ahí después toma el nombre Apizaco. Para que entremos al tema, te tocó vivir, quiero imaginar, porque mira, no sé si hoy en día pueda que esté resurgiendo algo semejante, no lo quiero comparar porque creo que no somos dignos de verdad de compararnos con aquella generación, pero creo que a ti sí te tocó esa generación de la época romántica, me refiero de don José Aramburu, de Ángel Villaverde, del mismo clérigo don Luis Nava Rodríguez, ¿no? Todos aquellos personajes que como que se alinearon los astros, por así decirlo, y marcan una época de la escritura de Apizaco. Bueno, el teatro. El mismo teatro. El teatro con don Manuel García Méndez. ¿Verdad? Y en esa época, en Apizaco había cuando menos 5 teatros. Y se daban muchas funciones, muchas obras teatrales que no tenían comparación en el Estado. Porque era, repito, ya lo mencionaste, pues un crisol de cultura. Sí, y conociste a todos esos personajes, conviviste con don José. Desde luego, sí, lo traté, y un hombre igual con una visión de la prosperidad y de mucha inteligencia. El maestro Villaverde, todo un gran maestro, director de la secundaria, todavía me tocó verlo como director, después del maestro Zenón M. Barba, que también fue un excelente maestro. En fin, pues es el Apizaco, ¿no? De entonces. Y lógicamente, yo creo que eso fue dando como resultado que la juventud de entonces empezara a tener inquietudes, pues, de desarrollo, de cultura y del deporte, que es el tema de hoy. Por eso lo cité, porque de ahí viene de la mano, ¿no? Sí, claro. Esta parte cultural, pero reitero, de esta época romántica que vivió Apizaco con estos personajes. Claro. ¿Verdad? Que Villaverde escribe hace un poema sobre la demolición del kiosco, ¿verdad? Que lamentable. Bueno, y del reloj del mercado, que sí lo conocí muy bien. Jugábamos ahí en el reloj los niños de entonces. Sí, claro, o sea, tuvieron la oportunidad de vivir esa parte, que solamente quedan algunas imágenes de ese mercado de Guadalupe, que ya nuestra generación totalmente. Un reloj estilo morisco, porque también pues se influía, ¿no? La arquitectura morisca, porque había gente libanesa, ¿no? Claro. Bueno, de origen árabe. Que por cierto, hasta el día de hoy, y no me quiero meter en esos temas, digo, hasta el día de hoy no se sabe dónde quedó ese reloj. ¿Verdad? Bastante gente ha preguntado dónde quedó ese reloj, pero bueno, son otros temas. 8:10 de la noche. Preci, pues viene de ahí y es al tema que queremos llegar. Gracias. Pues mencionaba yo, digo, haciendo una pequeña
¿cómo decirlo? Para darle contexto al tema, yo decía, siendo una ciudad muy joven, Apizaco, ¿verdad? Pues no tenemos una gama de tradiciones como otras ciudades, ¿verdad? Claro. Que llevan 4 o 5 siglos de fundadas, como Huamantla, por decirlo. Por ejemplo. Pero eso no quiere decir, decía yo, que no tengamos tradiciones. Y los juegos apizaquenses se volvieron una tradición en Apizaco. Hablando, voy a citar un ejemplo, no sé si ubicas, yo creo que sí ubicas la panadería Gracia. Sí, claro. El Diego, cual le mando un saludo, Diego Gracia, me comentaba y me decía, mira, en aquella época nosotros ya nada más esperábamos año con año que se dieran los juegos apizaquenses. La panadería, solamente estoy citando un ejemplo, la panadería fue sede de torneos de ajedrez. Ahí se dieron. Que por cierto, excelente pan artesanal, ¿no? Excelente pan. Lo conozco bien. Y si me permites hacer un paréntesis, te comparto un dato que me dio Dio. Lo invitamos también aquí a la página. Y me decía él, digo rapidísimo y nos regresamos al tema, que para hacer el pan de muerto lo hacían desde 4 meses antes. O sea, estamos hablando octubre, septiembre, fíjate, agosto, julio. O sea que desde esta fecha. Y que lo hacían de esta manera artesanal para que se conservase 4 meses. ¿Por qué? Porque dice que estamos hablando de las décadas de 1960, 1970, que los pueblos venían a comprar. O sea, no había como hoy en día tanta panadería, entonces venía mucha gente a comprarle a la panadería Gracia. Entonces no se daban el abasto para hacer todos los pedidos que tenía la panadería. Entonces desde 4 meses antes hacían el pan y tenían una manera para conservarlo. O sea, yo me quedé, si en algún momento hay alguna oportunidad, también nos dio la oportunidad de entrar al horno que me comentaba él, que es de 1890 y tantos, por ahí algo así, 98, si no mal recuerdo. Lo ves, es de tejamanil todavía. Fíjate. El techo, un horno viejísimo. No me meto más al tema, es un tema muy bonito, pero él me daba ese testimonio y que me dice, la panadería Gracia tiene mucha historia. Aquí fue sede de los el arquitecto Gracia es gran amigo mío. Claro, Pedro Gracia. Sí, claro. Pero bueno, estamos hablando, ¿verdad? Pero bueno, y ya que hablas de ese tema del pan, bueno, a mí me gusta cocinar, entre otras cosas. Entonces, supongo que para que dure, no sé si ocuparían la técnica de lo que hoy está de moda, que es la masa madre, ¿no? Que no lleva levadura. La masa madre, y me dice que tenían una técnica de taparlo, o sea, que la técnica de taparlo hacía que se conservara esos 4 meses. Me sorprendió porque me dijo, el Apizaco de hoy en día es muy diferente. Nosotros teníamos una concentración de pedidos, pero enorme. Ya lo creo. Entonces... Sí, muy cerca del mercado, pues con más razón. Con más razón. A mí me sorprendió, un pan de 4 meses, sí, me dijo, sí, de verdad. Y tenía su sabor, no se endurecía, o sea, tenían esa técnica. Es más, bueno, él en el giro, porque él es médico, pero me dice, soy médico, pero mi padre nos enseñó primero a meter las manos aquí al amasijo. Y, ¿sabes qué? Tenían también así como dijiste de los ferrocarrileros de la vieja escuela, así los panaderos de la vieja escuela. Dice, aquí no había manera de descansar. Porque, ya no solo metido aquí, pero rapidísimo. Me decía, ¿sabes qué? Por un lado tenías que meter pan y por el otro lado tenías que estar engrasando charolas y tenías que estar pendiente del horno, porque ya venía el pan y por aquí ya te estaban aventando la masa para que cortaras el pan francés, etcétera. Dice, no había descanso. Dice, es más, se nos dormían las piernas de tanto estar parados y subíamos en el estribo del amasijo de la mesa y mi padre agarraba y nos daba con la que sumes la telera. Con esa nos agarra, baja la pierna porque aquí se viene a trabajar.
Bueno, si tienes oportunidad, ve de conocerla. Hace poco fui porque buscaba pan integral, que antes lo conseguía uno más fácil, ¿eh? Ahora ya sí, no tanto. claro, sí, sí, sí. Y ahí el amigo Javier Dorantes me dijo, vete ahí con la panadería Gracia, ahí lo encuentro. Sí, ahí lo encontré. Fíjate. Pues Muy adelante. pan. No, pues digo, va de la mano las cosas, ¿no? Yo Sí, saqué el tema porque... van relacionadas. Miren, primero, pues el tema de los juegos apizaquenses, como tú lo señalas, es un tema muy, o fue más bien un tema muy icónico en Apizaco, que era producto de esa mezcla de razas y de actitudes, sobre todo de aspiraciones, y el deporte no era la excepción en Apizaco. Y entonces se instauran los Juegos Apizaquenses, que hubo 9 ediciones. 9 ediciones. Yo debo... bueno, y además yo acepté con gusto tu invitación porque hablar de un tema del deporte para mí es muy significativo porque yo fui un deportista que le entró casi a todos los deportes, casi a todos, menos algunos con excepción. Y por eso, en lo personal y en mi vida pública, he procurado impulsar el deporte, que es lo que quiero, aparte de los Juegos Apizaquenses, señalar algunas tareas que he podido realizar, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los apizaquenses, ya entrándole de lleno, les puedo decir que hay 3 etapas muy definidas para los Juegos Apizaquenses. Los precursores, es decir, los que iniciaron esta idea, fue la Asociación de Estudiantes Apizaquenses, que en ese tiempo fue en 1954, 6 de junio de 1954, con esta asociación se deciden a impulsarlos o a crearlos, mejor dicho, en ese tiempo unos jóvenes que entre ellos pues estaban Jerónimo Suárez, Hugo García Méndez, Javier Rosano, David Bojalil, Samuel Quiroz de la Vega, Francisco Brito, Carlos Lara, entre otros. Entonces ellos en ese año llevan a cabo 4 ediciones, primero, segundo, terceros y cuartos Juegos Apizaquenses. Pues con muchos esfuerzos, desde luego, y sobre todo, pues con ese ánimo de que lleva a que los jóvenes se agrupen, se organicen y puedan pues cultivar el cuerpo, ¿no? Y la salud también, que eso es muy importante. Y luego viene la segunda etapa, que también la conforman la Asociación de Estudiantes Apizaquenses radicados en el Distrito Federal, en ese entonces Distrito Federal. ¿Verdad? Esto fue en el año de 1964, el 18 de julio, esta asociación de estudiantes apizaquenses radicados en el Distrito Federal llevan a cabo 4 ediciones de los Juegos Apizaquenses, 5, 6 y 7 Juegos Apizaquenses, y entre ellos pues hay un buen número de jóvenes apizaquenses muy entusiastas, muy dispuestos y sobre todo pues, con esa inquietud que la juventud nos da. Entonces, ahí se crea esta asociación y estuvo formada por Antonio Hidalgo Ballina, el licenciado Antonio Hidalgo, Ubaldo Velasco, el licenciado Ubaldo, Javier García, Joel Hidalgo, Melitón Martínez Fortis, que fue uno de los impulsores de esta organización, Jorge Montiel, Alejandro Carrasco, Alejandrina González, Joel Romero, Alfonso Rodríguez, Alfonso Moreno, Moisés Barceina, Cecilia Galindo,
Concepción Maldonado, entre otros. Entre otros jóvenes, principalmente surgidos de la secundaria Héroes Nacosario, que después se van a estudiar a México, la mayoría, porque no había otras opciones. Puebla únicamente. Puebla, que no tenía muchas opciones, pero la mayoría, como en mi caso, nos tuvimos que ir a México. Claro. Y así se lleva a cabo esta etapa con un lema que llama mucho la atención. Dijeron, porque nada tenemos, todo lo haremos. Porque nada tenemos, todo lo haremos. Entonces esto refleja una actitud de querer superarse, ¿no? Dice, pues no tenemos aquí gran cosa, pues vamos a hacerlo nosotros, no esperar a que nos caiga, ¿no? Claro. Entonces esta etapa igual fue muy fructífera. Muchos jóvenes de esta asociación destacaron en actividades políticas, profesionales, culturales, en fin. Y luego viene la tercera etapa, que ya es la etapa final de los juegos, desgraciadamente. Después de la tercera etapa, ya no se les dio continuidad. Y esto estuvo a cargo del Club Omega, en el cual yo era parte. Era un grupo de jóvenes igual, inquietos, con deseos de superación, de hacer presencia, mucho. Y igualmente conformada por jóvenes, varones y mujeres. Voy a poner el micrófono acá. Aquí está bien, porque ya se apagó este. Aquí lo hago. Entonces, esta tercera etapa, el club se conforma formalmente el 7 de julio de 1967. Y entre otros compañeros, pues estuvo Daniel Barcenas, que fue el primero que presidió el Club Omega. Claro. Fue primero Miguel Cornejo, luego fue Daniel, luego fue Armando Barcenas, el ingeniero Marco Martínez Brito, y así, con todo el esfuerzo de un gran equipo, llevamos a cabo esta tercera etapa de Juegos Apizaquenses, en donde hubo destacados jóvenes en ese tiempo que pudimos llevar a cabo esas tareas. Ya repetí algunos nombres. Rolando Romero, otros más, Jaime Bernal, Gustavo Alarcón, Víctor Nuche, Agustín Lima, José Luis Anguiano, Armando y Concepción Casas, José Luis Lozada y Susana Lozada, Ana Lilia y Carmen Ramírez, Patricia González, Patricia Hernández, Rafael Ramos, Óscar y Arturo Báez, Guillermo Argüelles, Jacel Bocardo, Angelina Jiménez, y también el club lo integraban también jóvenes y niños. En total éramos más de 100 integrantes del club. Así que era un gran potencial. Sí, claro. Que ayudaron mucho en estas promociones deportivas que incluyeron desde la primera a segunda etapa deportes, obviamente algunos sin faltar, el fútbol, el básquetbol, el atletismo, donde hubo destacados deportistas. Atletismo, natación, que lo hacíamos en la alberca de San Benito. No había, bueno, sí estaba la alberca de los Baños Guadalupe y Reforma, pero hacíamos la competencia de natación en San Benito. Que hoy en día me parece ya no está en funciones, ¿verdad? Creo que ya no. He pasado a veces por ahí y ya no funciona. Claro. Y también otras actividades deportivas, el billar, el ajedrez, en fin, muchas actividades que llamaban la atención y otras que se trataba de innovar.
Y lo mismo se acompañaron en esta tercera etapa del Club Omega, las acompañábamos de algunas tareas culturales, recitales, conciertos, iban a la par, eran parte del programa de los juegos. Sí. O sea, no solo era el deporte, sino también la cultura, que siempre ha sido pues una aspiración de la juventud apizaquense, ¿no? Estas actividades, aparte, bueno, nosotros hicimos los octavos y los novenos. A mí me tocó algunas tareas, por ejemplo, el diseño de los carteles, el diseño de las medallas, porque entregábamos medallas metálicas, troqueladas especialmente por esos juegos, ¿no? Por el logotipo de los juegos. En esos tiempos me gustaba imprimir mis fotos. Y tengo aquí algunas fotografías que reflejan la inauguración, cuando estuvo el gobernador, don Emilio Sánchez Piedras, estuvo Hugo García Méndez, que era el presidente municipal, y otros personajes más que están aquí en las fotografías. Lástima que son en formato pequeño, claro, pero que son de época, ¿no? Son de época. Sí. A mí me tocó, por ejemplo, diseñar el pebetero, que aquí se ve. El pebetero metálico. Ok. No, me está sorprendiendo, ¿eh? A mí me tocó diseñarlo. Qué bonita foto. Ahorita lo vamos a mostrar a la cámara. Nos hace el favor, Miguel, de... Una cosa chusca, porque yo lo hice, pero cometí el error de soldarlo con estaño. Lógicamente, con el calor, pues el tal pebetero se deshizo al poco tiempo de haberlo usado, ¿no? Sí, claro. Pero sirvió para la inauguración. Para la inauguración. Bueno, pues es una buena anécdota que saqué. Entonces, Miguel, no seas malito, si gustas compartir estas fotos a la lente de la cámara, aquí. Nada más trata de enfocarlas bien. Tú mismo tienes la referencia ahí mismo. Aquí está el encendido del pebetero con la antorcha olímpica, porque nosotros los octavos juegos los hicimos en 1969. Pues estaba en auge todavía la Olimpiada de México. 1968. 1968. Entonces todo ese ánimo y esa, pues el deseo de hacer deporte persistía. Yo fui corredor de la antorcha olímpica. Ok. Sí, cuando aquí pasó por Apizaco, sí, claro. Me tocó a mí, como otros jóvenes de la época, portar la antorcha olímpica, que es la que hoy... La que la presidenta del círculo dijo, ¿y qué es esto? Es un florero. No, es el pebetero. Y que es la misma antorcha que se ocupó para el encendido de nuestro pebetero. Y todavía huele a la llama olímpica. Ahorita la mostramos a la cámara. Así que esta fue la inauguración. La protesta por parte de los deportistas inscritos para diferentes disciplinas deportivas la hizo Vale Montiel, la licenciada Valeria Montiel. Sí. También aquí está en alguna de las fotos cuando está encendiendo. Perdón, ella fue la que tomó protesta a nombre de los deportistas que participaban en los juegos. Aquí aparece Valeria, aquí está Alfonso Moreno, que en esos tiempos era secretario particular del gobernador. Aquí está el personaje que tú me decías y otros jerarcas políticos. Sí, claro, sí. De hecho, la que yo compartí en el grupo aparece don Hugo García Méndez, José Aramburu, don Pepe Aramburu, que ahí está, aquí se ve mejor. Emilio Sánchez Piedras, el gobernador, don Emilio. Varios personajes, como dices. El encendido, no sé si ya la pasaron. Si no, pues que la vuelva a pasar. Oye, qué foto tan bonita, si me permites. Sí. Porque, pues de verdad es icónica, o sea, está ahí atrás la basílica.
voy a ver cómo ampliarlas, algunas, para dárselas a Tere, Ok. ¿no? Sí. A Tere Meneses, que, como sabemos, ella también está haciendo un acervo de Una labor, sí, claro. fotografías. Aquí están algunos deportistas que participaron. En fin, a mí me tocó dar el discurso a nombre del club, pero no encontré la fotografía que me regalaron porque yo andaba también tomando fotos en eso. Para que me quede claro, entonces tú encendiste el pebetero. No, fue otro Fue otro compañero. Alejandro Pérez, pero a mí me tocó dar el discurso a nombre del club. Me lo concedió el presidente del club, Daniel Barcenas, con quien tuve una gran amistad, muchos años hasta el día de su muerte. Siendo presidente municipal, Daniel, ¿eh? Sí, claro, sí, siendo presidente. Sí. Tenía 33 años, ¿no? Claro. Iba iniciando su tercer año. Ok. De presidente municipal. Y otra cosa, para que me quede claro, esta antorcha es con la que se enciende el pebetero. El pebetero de los Juegos Apizaquenses. De los Juegos Apizaquenses. Y esta no es la que se usa en la carrera, ¿verdad? Sí. No, también se usó. Esta yo la ocupé con el fuego olímpico. Ok. Que pasó por Apizaco, llegó a Guamantla y regresó. Entonces éramos un grupo, por ahí también hay fotografías del grupo de los corredores. Sí. Y así que por Apizaco pasó 2 veces realmente. De ida y de privilegio. Para continuar a Ciudad de México. Sí, claro, sí. Entonces, ahora sí me quedó claro. Entonces, participa en los Juegos Apizaquenses y también corres con la llama olímpica. En la llama olímpica. En el 68. En el 68. Sí. Perfecto, me quedó claro. El corredor de la antorcha olímpica con este florero, como dice. como dice Lulu. ¿Y este florero qué es, verdad? Miguel, no seas malito, bueno, espérate tantito para que la muestres a la cámara. Pues son parte de la historia de Apizaco, de verdad, y que, claro, reitero, hoy las generaciones, las generaciones actuales desconocen bastantes. Sí. Quiero señalar en relación a los juegos algunos deportistas destacados, verdaderamente destacados, que hicieron época en Apizaco en diferentes deportes. Fútbol, tenis, billar, porque también se incluía sí, claro, deporte, está catalogado como un deporte, el billar. ¿Se jugaba en los billares en el frente al parque o aquí en la Madero? No, frente al parque, ahí con la familia Carrasco, y algunos en la casa de mi suegro, que tenía ahí su mesa y que era muy bueno en el billar. Destaco, por ejemplo, hablando de deportistas en diferentes ramas, a Bernardo González, que era un corredor, Alejandro Carrasco, todo un atleta, Elpidio y Alfredo Vázquez. Vecinos casi cercanos a la Colfer. Así es. Elpidio, quien no lo conoce como deportista. Su hermano Alfredo, nadador, sí, claro, extraordinario. Yo practiqué mucha natación. Yo me iba con Miguel Villanueva a nadar a los Guadalupe, después de salir de la secundaria, y nadamos 3 horas en los Guadalupe. Yo creo que por eso estás bien conservado, Preci. Pues es parte también, sí, del ánimo por el deporte, ¿no? Que da buenos resultados, así que rinde buen fruto, rinde. Para practicar deporte dirigido a los jóvenes. Gilberto García, ¿cómo no? Sí, que también fue también un buen nadador. Él, yo creo que nadaba más que nosotros, Gilberto. Rosendo Ramírez, René Montiel, el Cheni, en tenis, también muy, muy destacado. Eduardo y Víctor Nuche. Entonces, son de los que recuerdo. Hay otros, obviamente, que, por ejemplo, Tomás, amigo aquí de la compañía. De Carmelita Madrid. Se me fue el nombre. Corredor de fondo y medio fondo. En fin. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Esta alegoría de que ese ánimo por la organización, por la convivencia entre jóvenes a través del deporte, es un buen resultado. Da un buen resultado. Claro, Yo lo viví, por ejemplo, en el Club Omega, en donde compartíamos
muchas aspiraciones también, muchos ánimos y defectos de algunos, era compartir cosas positivas y negativas, ¿no? Si eran negativas, tú decías si le entrabas o no. Sí. A las adicciones, por ejemplo, pues uno sabía que eran malas o no dan buenos resultados, pues, buen resultado, pues mejor lo evitabas, ¿no? Y también otro aspecto que también lo viví, el tema político. En este grupo, como ya lo decía, o en estos grupos, mejor dicho, hay apizaquenses que destacaron en la política. Don Hugo García, por ejemplo, ¿no? Ubaldo, muchos. Y también pudimos vivir en el Omega, en mi caso personal, ese deseo de superación, porque muchos nos fuimos a la Ciudad de México a estudiar, y es donde se perdía esa cohesión del grupo. Nosotros organizábamos conciertos, recitales, hacíamos recitales, nosotros éramos actores en los recitales. Entonces, esto se fue perdiendo cuando pues ya los jóvenes tenían que salir a estudiar o a trabajar, y creo que eso fue un factor que no permitió que los Juegos Apizaquenses continuaran otras etapas. Por eso yo hago respetuosamente este llamado a los jóvenes de ahora que se animen a organizarse, que busquen gestión de empresas, de autoridades, para fomentar pues no solo el deporte, sino también otras tareas, ¿no? Como sí. La cultura. Como bien dijiste, va de la mano, perdón que te interrumpa. Sí. La cultura, la danza, el teatro, los mismos disciplinas del ajedrez, del billar, ¿no? Y pues esto también generó posibilidades en el campo político, en mi caso personal. Pues del Omega, por ejemplo, Daniel Barceinas, un servidor, fuimos presidentes municipales. Producto, pues, de ese trato, de esa vinculación con autoridades o con la gente, nos fue vinculando, y eso generó oportunidades de responsabilidad política, porque para mí la política no es mala, que luego dicen, no, claro. No, es que ya se politizó. No, hay muchas tareas que deben ser bien llevadas por la política, y pues en esencia la política sirve para el desarrollo de las personas, para regular las sociedades, la buena política, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, para fomentar pues la vocación de servicio a la gente, que en mi caso eso es lo que siempre he procurado hacer, una oportunidad de servicio, ¿no? Así que este es el mensaje que yo podría dar a los jóvenes, que se puedan organizar, asociar, siempre es benéfico. Y cuando son tareas, pues formativas, sobre todo que reflejan buenos resultados a la sociedad, pues qué mejor. Por eso yo creo firmemente que el deporte y la cultura genera ciudadanos que tienen menos posibilidades de delinquir. Cuando una persona es afín a tareas artísticas, culturales, pocas veces cae en actos delictivos. Esto está probadísimo. Y me robaste la palabra, precisamente iba yo a mencionar eso, que mira, como bien sabemos como sociedad bien sabemos que a lo mejor voy a ocupar una palabra tan rápida o tan popular, que bien sabemos que el estar con la mente ocupada, pues simple y sencillamente no te va a llevar a otras actividades, ¿no? En este caso delictivas. Aparte, ¿cuántos jóvenes, se pierden
teniendo adentro un artista, teniendo adentro un exclamador, no sé, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, tenemos y lo sabemos, digo, para no extenderme en esto, tenemos y sabemos la solución a la mano en el fomentar este tipo de actividades, tantas actividades que hay, pero tantas actividades hoy en día más que la tecnología nos ha rebasado y que podemos ir hermanando, por decirlo así, tecnología y actividades, y se pueden hacer cosas impresionantes. Ya lo creo. Verdaderamente. Sí. Pero, hay muestras de ello, ¿eh? Sí. Entonces, digo, sacando conclusiones, yo también concuerdo contigo, Preci, la verdad, cuando me has hecho la grandísima invitación de que vamos a desayunar ahí a la mexicana, escucho, digo, yo no estoy tan, o no soy tan participativo en la política, pero no quiere decir que no me guste, ¿verdad? Claro que me gusta. Y te soy honesto, me encanta escuchar de política, oigo, escucho, aprendo mucho. Y el hombre es político, o Por sea, naturaleza. por naturaleza. Entonces, la buena política, Son politicón. claro, la buena política te lleva a grandes resultados. Es un error, ¿cómo decirlo? Enjuiciar, no sé cómo decirlo, condenar a la política y decir, no, pues la política es la raíz de todos los males de... No, o sea, como en todo, hay buenos profesores, hay malos profesores, hay buenos políticos. Como los partidos. Hay partidos. Los partidos en esencia son buenos. Es parte de nuestro sistema político. El problema somos los que forman parte de los partidos. Sí. Cuando hay una mala actuación, en fin, pues eso es lo que da el traste a esto. Pero ha habido buenos servidores públicos. A lo mejor son los menos, pero hay de todo. O sea, es una realidad. Entonces, hacerte un juicio de que la política, bueno, sí, ahí están los resultados y el tiempo siempre va a dar la razón, ¿no? Pero la política para mí es magnífica. Yo te repito, yo he aprendido mucho cuando me has invitado. Paro la oreja y estoy con César, el cual le mandamos un saludo a César Carvajal. Hombre, o sea, yo me quedo, de verdad, me quedo aprendiendo ahí bastante. Digo. En algún momento quiero participar, pero bueno, es otro tema. Un comercial, el grupo de la Mexicana es un grupo plural. Hay integrantes de todas las ideologías partidarias y tenemos cada 8 días intercambios, opiniones sobre el acontecer político, social, económico, tanto a nivel nacional como local. Entonces es un buen ejercicio. Sí, definitivo. Y volvemos a lo mismo, perdón, como conclusión, sacando estas conclusiones, y de esto viene de la mano el aspecto cultural, ya lo dijiste, el aspecto económico, las relaciones para desarrollarte y estar al frente de, pues en algún momento un cargo público, o sea... Te da oportunidades, yo reitero, yo lo viví, yo tuve oportunidades gracias a la agrupación con jóvenes que te generan una conciencia de cooperación, de coordinación, de organización, y pues ahí le va uno aprendiendo, ¿no? Claro. Convivir con la gente, conoces sus aspiraciones, sus necesidades, y eso te forma esa conciencia, ¿no? Y quisiera rematar en el tema deportivo, algunas tareas que hice ya fuera de los apizaquenses y desde luego del Club Omega. Como saben, yo fui presidente municipal, una gestión de 4 años, 3 y medio porque salí antes, medio año antes, por otra invitación de carácter político. Entonces, en esa formación que yo tuve con el deporte, me hice a la idea y el compromiso de no solo organizar actividades deportivas, sino tratar de institucionalizarlas. ¿Cómo? A través de escuelas. Me parecía a mí que una manera de impulsar el deporte era formar deportistas, pues con más sistema, con más, conocimiento teórico, técnico. Y por eso, cuando fui presidente, me di a la tarea de impulsar algunas actividades. Por ejemplo, la escuela de boxeo. Pude
crear la escuela de boxeo con el apoyo de la Federación Nacional de Boxeo, y teníamos nuestra escuela donde era el palenque. Ujú. Ahí pusimos el ring con todo lo necesario, un ring que nos puso la federación. Fuimos parte del calendario nacional de peleas de box, Apizaco, y hubo pues destacados Eventos, ¿no? boxeadores, pero ya con una formación. La federación nos puso a los instructores de boxeo, porque queríamos porque también era tradición el boxeo en Apizaco. Sí, claro, sí es cierto. Yo recuerdo en el punto, mercado, se hacían en el aniversario, en las ferias, funciones de box. Recuerdo muy bien al Pirulero, a Bautista, muchos. Entonces, perdóname, así, hablando de esto rapidísimo y para que te dé lugar, recordarás, yo hice una trivia en la página y les pregunté, ¿ustedes se acuerdan de la Arena Pisaco? Y la mayoría de gente dijo, bueno, hasta dijeron, no, es que eso no existió. ¿Recordarás dónde estaba Deportes Grema? sí, claro. A la vuelta, Ajá, ahí estaba la Arena claro, Pisaco. claro. Y vinieron boxeadores nacionales. Yo recuerdo haber visto ahí al Mantequilla Nápoles y otros más que venían invitados, y era una tradición en Apizaco el boxeo. Bueno, y de un destacado, ¿no? Zavala, Ah, claro, sí, sí. De la Colfer. de la Colfer, exactamente. Bueno, Me para que parecía continúes. que debía sistematizarse el deporte, ¿no? También la Escuela de Gimnasia Olímpica, que nos dio muchas satisfacciones. Una escuela eh, que tenía de instructor, pues nada más y nada menos a Álvaro Sánchez, una pisaquense, que muchos lo Sí, sí, sí. conocimos y Sí, sí, conocemos, sí. que fue instructor de la selección mexicana de gimnasia olímpica. Él fue el instructor por parte del municipio de la escuela de gimnasia olímpica, y había niñas y niños ya con una instrucción sistemática, estudiada, y que cuando iban a competir a otros lados, ganaban. Pero, pues igual, desafortunadamente, dejó de existir. Claro, Con sí. todos los aparatos de super primera, la viga, las barras, las paralelas. Yo practiqué gimnasia olímpica cuando estudié en la UNAM, y de ahí venía ese gusto, ¿no? Pero la escuela de aquí, la municipal, estaba con todo de super primera. ¿Dónde se encontraba este? Atrás del auditorio Emilio Sánchez Piedras hay un salón mediano, Sí, claro, sí, y sí, ahí sí. estaban todas las instalaciones, pero de super primera. La viga de equilibrio, todo este, de primer nivel. Pues la natación, sin lugar a dudas, ¿no? Que Sí, claro, sí. afortunadamente, pues todavía existe. No la han tapado. Sí, 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 sí. Se hubieran visto muy mal. Sí, 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 la sí. desaparecía. Pero esta escuela fue precisamente para formar nadadores ya con mayor técnica y demás Profesionales. profesionales, y la logramos con el apoyo, pues obviamente, del municipio y de la Armada de México. Por eso se llama Escuela de Natación Armada de México. El entonces secretario de la Marina será una pisaquense, este, eh, que cuando se la pedí, pues me dijo que para formar nadadores y demás. Y entonces, con gusto, ellos nos apoyaron con el cemento y con la estructura de la techumbre. Lo demás fue a cargo del municipio. Y también en Cooperacha, Sí, sí, sí. Tezcalac, la comunidad de Tezcalac Sí, sí. nos daba la piedra para la Para, cimentación de la alberca olímpica. Le pusimos eh, calefacción solar y también de caldera. La marca sí, de sí, sí. gas aquí en Apizaco nos cedió el sistema de calefacción
por gas, calefacción a gas. La familia Vergara nos apoyaron con eso. Y bueno, pues ahí sigue. Ya hay otra alberca olímpica, que la que hicimos fue semiolímpica, y persiste hace poco la visité, bien, funciona bien, y Está abierta al público. Y está abierta al público. Sí, sí, sí. Sigue abierta al público. Les gusta a la gente. Sí, claro. Buen trabajo, buena pues aportación para el municipio, ¿no? Sí, cómo no, pues igual fomentar el deporte, ¿no? Y desde luego, pues alejar a jóvenes de la drogadicción, ¿no? Y también hicimos varios campos de fútbol en zonas nuevas, Loma Florida, hicimos 2 campos de fútbol, se perdieron después, las ocuparon ahora, actualmente están ocupadas para otras cosas, ¿no? Y el béisbol, que aunque yo no lo practiqué, sentía un gran compromiso porque en esos tiempos el Servicio Social Ferrocarrilero vendió lo que era el campo Fabián Domínguez. Sí, claro. Y entonces la empresa que compró, al pagar sus impuestos, yo decidí invertirlo en un campo de béisbol juvenil, ahí arriba en el centro expositor, un campito que no sé si siga todavía. ¿Sería el Centro Rayo? ¿Lo que era el Centro Rayo? No. Esa fue otra promoción que hicimos posteriormente del fútbol rápido. Se construyeron las canchas de cemento y se fomentó con mucha importancia el fútbol rápido. Sí. Unos torneazos ahí en el Centro Rayo, ¿eh? Pues desafortunadamente, pues estas cosas se perdieron, excepto la alberca. Qué bien, y... Perdón, una anécdota que vale la pena. Adelante. Pues. En una visita que hizo el presidente Zedillo, se hizo un evento en el Auditorio Sánchez Piedras. Entonces, ya al terminar el evento, íbamos caminando, el presidente Zedillo, el gobernador Álvarez Lima, que siempre tuvo por Apizaco, pues una deferencia sí. de apoyar su desarrollo y su infraestructura, ¿no? Entonces íbamos saliendo los 3 del auditorio y él voltea y me dice, ¿qué estás haciendo ahí? Dije, pues es una alberca en donde me está apoyando el secretario de la Marina, Lorenzo Franco. Y le digo, para que sea escuela de natación, no sea que vaya a pasar lo del chiste de los marinos. Me dice, ¿cuál es el chiste? Dice, le digo, pues resulta que hay un interesado que va a las oficinas de la Marina a inscribirse como cadete y lo primero que le preguntan es, ¿sabe nadar? Y dice, ¿nadar? Pues que aquí no dan barcos. Pues todos nos soltamos la risa. Sí. Pero precisamente para una escuela de natación que afortunadamente persiste. Qué buen chiste. Me quedé pensando. Bueno, esas tareas son en el tema deportivo. Obviamente con mi paso en el Club Omega, en donde impulsaban mucho conciertos, Paco Huerta nos ayudó mucho en esos tiempos, y recitales. Entonces, impulsamos mucho la música en conciertos, hacíamos ópera en el municipio. Yo recuerdo que antes de cada función, una hora antes ya había filas, porque no cobrábamos. Siempre consideré que era una obligación del gobierno municipal financiar, apoyar, fomentar la cultura, entre ellos pues la música, ¿no? Con los conciertos. La Sinfónica de la Marina pues ya era prácticamente aquí, sucede casi cada mes o 2 meses la teníamos aquí. Hicimos alguna vez un experimento, ¿cómo le llaman? Una actuación coordinada con un ensamble, como le llaman, entre la Sinfónica de la Marina y 5 bandas de música de viento de Tlaxcala, para tocar
la 1812, la apertura 1812, que fue todo un espectáculo increíble, con bombas y como es la pieza, ¿no? Bueno, pues son unas breves reseñas, ¿no? Sobre todo en el campo deportivo. Claro, claro, Presi. Estoy aquí, buscando, digo, y obviamente aquí con la atención de lo que nos estás narrando, me hiciste recordar esto de la Marina, del concierto de la Marina, que ya era su sede, como bien dijiste, aquí en Apizaco. Y bueno, como te decía hace un momento, concluyendo sacando estas conclusiones de este tema, de verdad muy apasionante. Si me permite, siendo las 5 para las 9, se nos fue el tiempo rapidísimo. Vamos a leer unos comentarios y sacamos conclusiones. Rolando Romero López dice, muy buena entrevista, felicidades. Nuestro patrocinador Alberto John, el cual le mandamos un cordial saludo a Patricio, nos está viendo la transmisión. Mohamed Velázquez dice, saludos, amigo Iram, Héctor Iram. Perfecto. Son estos saludos que nos están dejando. Por lo de la aplicación, no se actualiza a veces todos los comentarios, pero pues le damos lectura posteriormente y los respondemos. Muchas gracias por sus comentarios. Y bien, yo decía, bueno, pues ahí está el tema en la mesa, pues sí. Decía yo, concluyendo, pues es que, bien, te repito, no sé si esté bien descrito, yo me tomé el atrevimiento de decir, los juegos apizaquenses están en un letargo, por decirlo de alguna manera, o figuradamente, pero ahí está quien quiera retomar esa actividad, ¿no? Y es parte que es de la identidad de Apizaco, ¿no? Así es. Y otras tareas. Y otras tareas. El teatro, la música. Tenemos un extraordinario Centro de las Artes, ¿no? Sí, claro. Que con una infraestructura de primer mundo, pues debiera aprovecharse mejor. Apizaco el Centro Cultural, el Centro Cultural La Libertad fue parte también en el periodo en que yo estuve, pero sobre todo con la visión, la idea de doña Verónica Rascón. Claro. Sí. Y a ella se le debe pues el diseño, la formación y maestros de super primera. También recuerdo las niñas del ballet clásico, donde iba mi hija también, salían a competir y regresaban triunfadoras. Recuerdo en un certamen que hubo en la UNAM, nuestras niñas ganaron. Eso es extraordinario. Claro, claro. Ahí están los logros, ahí están las actividades. Y mira, por ejemplo, platicando aquí con Carmelita Madrid, que es colaboradora de la página, siempre está apoyando aquí, impulsando pues la difusión de la historia de nuestro municipio. Ha hecho el comentario y ha dicho, se ha dado en estos momentos, no sé si lo has percibido, a lo mejor no, pero se ha dado en este tiempo una serie de algunos compañeros que hemos tenido esa pues inquietud de difundir la historia del municipio, ¿verdad? Y te repito, y en este tiempo, hace unos 2-3 años atrás, hemos coincidido como lo que es Enrique Arellano, el cual le mando un saludo, su mismo sobrino, Víctor Loranca, también de alguna o de otra manera siempre está ahí sacando un resumen, un video de la historia de Apizaco. Mario Bojalí. Mismo el cronista, nuestro cronista Mario Bojalí, pues que él es el cronista municipal. Le mandamos un saludo cordial, pero no estoy aquí haciendo, se me está enredando la lengua, vaya, a Mario. Bueno, pero el tema es, todo esto nos ha traído, fíjate, el que nos esforcemos por rascarle, por buscar y aportar algo de la historia que es muy rica, tiene mucha riqueza, ¿no? La historia de nuestro municipio. Más como apizaquenses, pues nos apasionamos más, ¿no? Y qué bueno que esté esto, ¿no? Yo te decía yo, a lo mejor, sin extenderme tanto, a lo mejor, no sé, no nos podemos comprar, te repito, pero es algo así como cuando estuvo don Luis Nava, cuando estuvo José Arambo, esa época dorada de, ¿verdad? Y así estamos coincidiendo en este momento.
Pero bueno, lo menciono porque también a la par pues, se puede dar este despertar del teatro en Apizaco, ¿verdad? Se puede dar el despertar de los juegos apizaquenses, traer otras ideas. Te repito, hoy con tanta tecnología que hay, es decir, lo unimos a las actividades culturales. Usted ha hecho también esfuerzos en relación al teatro. Pero grandes, de verdad grandes, Tere Meneses, la profesora al cual le mandamos un saludo. Y bueno, yo reitero, tenemos la solución, simplemente es cuestión de ponernos a trabajar cada uno en sus ramos, ¿no? En sus giros, ¿verdad? Y que se despierte, ¿verdad? Yo repito, un muchacho que está ahí agarrando una botella, digo que no es el caso mencionarlo, pero pues, tiene un talento adentro. Pues. Digo, tomo aquí el testimonio tuyo, político, servidor público, escritor, impulsor del deporte. Entonces, la mayoría de las personas tenemos un talento adentro, ¿no? Desde luego. Entonces, como también tenemos los apizaquenses un ferrocarrilero dentro. Eso es muy cierto, ¿eh? Eso es muy cierto. Y no dejamos de morir pues este dicho, ¿no? De que somos descendientes de ferrocarriles, ¿verdad? Pero sí, quiero agradecerte de verdad. Muchas gracias. Y yo deseo que Apizaco antiguo se siga fortaleciendo con esta tarea de verdad extraordinaria que mucho lo requiere Apizaco. Muchas gracias, presidente. Nos sentimos muy honrados, te lo digo con toda sinceridad, ¿verdad? Y pues muchas gracias a ustedes que como cada 8 días nos están acompañando en estas transmisiones. Ahí está la invitación, simple y sencillamente son que nos pongamos a trabajar, no hay más. Órale. ¿Verdad? Para que los juegos apizaquenses en algún momento puedan renacer. Muchas gracias a ustedes que se conectan. Gracias. Estamos respondiendo posteriormente mensajes cuando se actualice la página y nos vemos en otra transmisión más de la página Apizaco Antiguo de Barrón Escandón. Muchas gracias.